Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura y construcción de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. Momento de salirse un poquito de los temas de la coyuntura, no de actualidad, porque muchas veces la arquitectura y la construcción tienen que ver con la actualidad, la parte de urbanismo con temas políticos, la parte de actualidad con obra pública y lo que nos pasa como ciudadanos. Pero sí de la agenda proponemos un abordaje de otros temas que tienen que ver con esto, con la arquitectura y con la construcción. Lo hacemos todas las semanas aquí en Proyectar. Y en el programa de hoy vamos a conocer la puesta en valor de un edificio que ya hemos recorrido, pero que este año fue declarado como Patrimonio Arquitectónico Nacional. Se incorporó a la serie de monumentos históricos nacionales y es el Palacio Arruabarrena, un hermoso edificio en la ciudad de Concordia, de los más destacados en la provincia de Entre Ríos, y vamos a recorrer desde distintos aspectos su puesta en valor, cómo se aprovechó en lo que es el Museo Regional de la ciudad de Concordia todo este tiempo de pandemia para ir adecuando espacios para abrir más salas al público y que se pueda vivir realmente lo que es este palacio construido hace ya 100 años. También hablaremos de infraestructura en la provincia de Entre Ríos, de lo que hay y de lo que queda por hacer, cómo planificar la infraestructura provincial hacia el 2030, algo que se están proponiendo desde la Cámara Argentina de la Construcción, de la delegación local, la delegación Entre Ríos, junto con otras entidades del sector privado, también interpelando un poco al sector público para que se involucre en este tema de pensar la provincia de Entre Ríos y de ver cuáles son los déficits, las carencias y las potencialidades en cuanto a infraestructura para el desarrollo de la provincia. Esos temas trataremos en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. En Familia Vercomat, encontrá el más amplio surtido metalúrgico. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Best, venta de materiales eléctricos, ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. El Súper de la Construcción, presentes en toda tu obra. Primer bloque en el Proyectar de hoy y vamos a ir hasta la ciudad de Concordia a recorrer el Palacio Arruabarrena, un edificio que imita una casa parisina construido por un hacendado con muchos recursos en la década del 20, en verdad en la década del 10. Se comenzó su construcción en 1916, se finalizó en 1919 y Juan Bautista Arruabarrena era uno de los hacendados más poderosos por ese entonces. Viajó a París, se enamoró de un edificio en una casa donde él estuvo parando en un hotel y construyó una imitación en la ciudad de Concordia. Un poco así se puede resumir esta historia. Hoy ese edificio es ocupado por el Museo Regional y Silvana de Sousa Frade nos va a contar en qué consiste esta puesta en valor de un monumento que fue declarado como Monumento Histórico Nacional en febrero de este año. ¿Cómo están aprovechando la pandemia para lograr esta serie de reformas? A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, que la dirige la arquitecta Mireya López Bernis, se contrató una arquitecta que es María del Carmen Moricalci y empezó a realizar lo que es el proyecto de puesta en valor general de todo el palacio. A partir de esto, lo que hicimos es plantear también en conjunto con las distintas áreas que están interviniendo en la puesta en valor del palacio, la gestión del intendente Francolini y el secretario de gobierno Fernando Barbosa, es plantear distintas etapas, ¿sí? En primer término se arreglaron cielos rasos que estaban muy deteriorados,
Se realizaron trabajos de pintura en el primer y segundo piso, y las más importantes que se vienen realizando hasta ahora, que son pequeñas intervenciones, es de restauraciones de aberturas, copias de decoraciones interiores del primer piso y también copias de ménsulas y de las gargolitas chiquitas, que son las que terminan los desagües. Y que este edificio ya se ha declarado como Patrimonio Arquitectónico Nacional, sin dudas que es un hito en la historia de un edificio justamente que se está remodelando en función de los usos para lo que la Comisión Nacional de Monumentos Históricos autoriza, que es justamente para que funcione el Museo Regional. Después de que declararon al Palacio Arruabarrena como Monumento Histórico Nacional, que fue en febrero de este año, la actividad que se menciona en el decreto presidencial es la de museo, ¿sí? O sea, el predio del Palacio funciona como museo. Tenemos pensado en la planta baja instalar, que ya están de por sí funcionando, los talleres de restauración, y en una de las salas la biblioteca de acceso público, ¿sí? Porque dentro de los objetos y de las colecciones que tiene el museo hay una importante colección de libros, que algunos pueden ser de consulta pública y hay otros que hay que conservarlos y protegerlos, ¿no? Lo que vamos a hacer es digitalizarlos y que la gente tenga acceso digitalizado a esos libros, porque hay algunos libros que tienen más de 200 años, o sea, realmente el patrimonio es impresionante de las colecciones del museo. Primer y segundo piso serían salas de exhibiciones temporales y permanentes. Tenemos dos salas permanentes, una donde se cuenta la historia de la familia Arruabarrena y otra es la sala ramiriana, que ahí se exhibe y se expone objetos que tienen que ver tanto con la formación del Estado-Nación argentino como de la provincia y la importancia que tuvo Entre Ríos en esta conformación del Estado Nacional. En el segundo piso también serían salas de exhibición con una pequeña área de reserva técnica. El último piso también habría reserva técnica de las colecciones y esto que te comentaba antes, una biblioteca que sería de sin acceso público, porque ahí estarían estos libros tan valiosos, ¿no? Y Silvana de Sousa Frade, directora del Museo Regional del Palacio Arruabarrena, nos va a contar ahora la historia de este edificio, que tiene muchísimas particularidades, tanto en su creación, cuando fue construida la vivienda original, como en sus usos en estos 100 años. Un edificio que resume también la lucha de una ciudad por recuperar este edificio patrimonial, algo que sucedió en la década del 80 en la ciudad de Concordia y que finalmente tuvo un final feliz. Pero nos vamos a centrar en los 100 años del Palacio Arruabarrena. Juan Bautista Arruabarrena es el propietario original de la casa. A partir de un viaje que él realiza a París, Francia, se hospeda en una casa que lo deslumbra por el señorío y la calidad que tiene, y bueno, decide hacer una construcción parecida acá en Concordia, a través de el proyectista y arquitecto que es Gabriel Dulin, y el constructor que es Luis Pepey. Lleva adelante este proyecto que empieza en 1916 y termina en 1919. La familia se está mudando en 1920. Arruabarrena vive con su esposa, Dominga de la Cruz, y sus hijos más chicos en esta residencia. Arruabarrena fallece en 1926 y un dato que es muy interesante que a partir del proyecto de puesta en valor descubrimos es que la casa se vende en vida de Dominga de la Cruz. Siempre tuvimos la información de que
Fallecido el matrimonio, después se realiza la venta al ejército argentino y no, hemos arribado la información que se vendió en vida de Dominga de la Cruz. Más o menos fue la venta a principios de 1940 o fines de 1939. Desde esa fecha hasta mediados de 1976, de la década del 70, está en manos del ejército. El ejército decide demolerlo para construir edificios de departamentos y hubo toda una movilización de vecinos que, conmovidos ante la decisión de miembros del ejército de demolerlo, hacen toda una movida con la intendencia y la municipalidad para que sea patrimonio de la ciudad. Se realiza el canje de este edificio por lo que son los terrenos del viejo mercado de Concordia, que están ubicados en Sarmiento y Urdinarrain, y con varios procesos administrativos y un tiempo posterior después se llega a lograr el canje del palacio por esos terrenos. En 1984 se inaugura, se lleva adelante el proyecto mediante decreto y después ordenanza, se crea el Museo Regional y se destina el palacio para las actividades del museo. Desde esa época la municipalidad está llevando adelante distintas intervenciones, ¿no?, para mantener un edificio tan importante, emblemático y bello de acá de Concordia. Y ahora vamos a hacer una pausa, pero en el siguiente bloque vamos a meternos de lleno en los aspectos técnicos de esta puesta en valor. Vamos a hablar con la arquitecta María del Carmen Bonicalzi sobre cuáles son los trabajos que se están realizando en el Palacio Arruabarrena. Pero primero hacemos una pausa muy cortita y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Vení a Familia Bercomán Metalúrgico a conocer nuestro nuevo salón de ventas, donde vas a encontrar las soluciones para todos tus proyectos junto al surtido más amplio en metalúrgico. Te esperamos en Francia 2880, Paraná. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. Best. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, STEC, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. Segundo bloque en el Proyectar de hoy. Ahora vamos a hablar con la arquitecta María del Carmen Bonicalzi, quien está asesorando en cuestiones edilicias en el Palacio Arruabarrena. Ella nos va a contar sobre los trabajos técnicos de restauración, cómo están interviniendo aberturas, pisos, distintos sectores del palacio y qué tipo de trabajo están realizando. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es más que nada limpieza y liberación, es decir, liberar todos los elementos originales de aquellas cosas que se fueron adicionando con el paso del tiempo, cosas que no son parte de los pisos o que no son parte de las aberturas, ¿no? Y volviendo a colocar las piezas originales. Las aberturas son las aberturas, ustedes las van a ver ahora dentro de un momento, son unas aberturas excepcionales, todas de cedro, con unos herrajes magníficos y tenían varias capas de pintura, incluso en algunas de ellas
habían clavado algunos elementos para pasar cables y demás. Bueno, lo que se hizo fue sacar esos pasacables, se sacó la pintura y se vio que estaban las que están en perfecto estado, ¿no? Porque hay algunas que necesitan de un buen carpintero, que a esas ya vamos a llegar. Y en cuanto a los herrajes, se los liberó también de la pintura y son de un metal blanco. Es un metal muy interesante que se trabajaba antiguamente. Incluso había elementos de las cabezadas de los caballos y demás que se utilizaba porque, bueno, es un metal muy noble, ¿no? Se llama metal blanco. Después, con respecto a los pisos, lo que se hizo fue desmancharlos. Estaban con mucha pintura y otro tipo de cosas. Había baldosas flojas, también se hizo eso. Con respecto a los adornos, hay adornos exteriores y unos interiores. Los exteriores, lo que se hizo fue rescatar los originales y sacándole moldes. Y los reprodujimos, están en taller. No se ha tocado absolutamente nada de los exteriores hasta tanto la Comisión de Sitios y Monumentos Históricos de la Nación dé su ok. O sea, seguramente ellos tendrán que ver la calidad de lo que se está por poner. Y trabajar con este tipo de piezas de construcción tan antiguas no es nada sencillo. En un sentido, reconstruir las que están dañadas y también reponer las faltantes. Para esto se necesita un trabajo artesanal que es muy minucioso en cuanto a las técnicas a utilizar, a la selección de materiales y a la manipulación de todo lo existente. Quizás pedazos de mampostería que se encuentran caídos en algún patio, en alguna sala, y que sirven para recomponer gran parte de ese material que se ha perdido con el paso de los años, pero que también se puede recomponer. Se utilizó látex, básicamente, que es una goma que lo que hace es copiar todas las características de un detalle y se utiliza también para hacer las máscaras de Halloween y otras máscaras que se utilizan en carnaval, ¿no? Bueno, ese fue el material. Es un material que no estaba acá en Concordia, así que lo tuvimos que pedir y con eso sacamos algunas réplicas de cosas que están colocadas. Hay otras que estaban sueltas y las recuperamos y están en taller. También utilizamos el mismo método. Se sacó réplica. Una vez que tenés el molde, se hace una especie de contramolde o un sustento para poder trabajarlo dado vuelta, poder llenarlo. Eso se llena. Hay algunos que necesitan malla o necesitan algún refuerzo metálico y hay otros adornos que no lo necesitan. Lo que se trabajó es con una mezcla de cemento blanco y marmolina. Son ménsulas, son algunos pañuelitos, hay detalles. No tenemos de las flores, de las guirnaldas, porque muchas de ellas fueron hechas in situ, pero sí de la mayoría de los apliques, ¿no? Sobre todo ménsulas. También está un tema aparte, el tema de las gárgolas. Las gárgolas, si ustedes pueden ver, en el balcón principal están como degolladas. Nosotros encontramos una que estaba rota en un depósito, pudimos rearmarla y en base a eso sacamos moldes y reproducirlas. Y no solo nos estamos refiriendo a los adornos que tiene este palacio en su fachada, que son muchísimos como estamos viendo, sino también a gran parte de la yesería que tenía en su interior, sobre todo en los salones en los que se quería jerarquizar un poco el edificio
y que tenían muchísimos adornos compuestos en yeso. Sobre todo el plano noble, que es el primer piso, es el plano donde, o sea, es el piso donde se recibe a la gente, es el piso público, y está adornado con muchísimos elementos. Entre ellos hay algunos bastante grandes que se ve que lo han sacado y que no han podido volverlo, no han podido sacar el molde correspondiente por el cual estaban en depósito, y sabemos que son los originales por el tipo de arpillera que tiene, y bueno, actualmente faltan ahí. Lo que nosotros estamos haciendo es buscarle las piezas faltantes, tipo rompecabezas, poder armarlo completo para después sacar molde, reproducir en caso de que no se puedan colocar estos originales, porque probablemente se note mucho la intervención nuestra, ¿no? Dejamos este hermoso edificio que ya es de todos los entrerrianos, este edificio que es monumento histórico nacional, pero por un ratito, porque más adelante vamos a seguir conociendo más historias de esta puesta en valor y más aspectos del edificio. Ahora hacemos una pausa muy breve y en el bloque siguiente hablamos de infraestructura en la provincia de Entre Ríos. Pausa y ya seguimos con más Proyectar. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Tercer bloque de Proyectar. Ahora vamos a hablar con el arquitecto Hernán Pagnoni, coordinador del ciclo de charlas Planificar que organiza la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos. El arquitecto Pagnoni nos va a detallar en qué consiste esta iniciativa que busca poner en agenda y ser un espacio de debate de lo que son las necesidades de infraestructura de la provincia de Entre Ríos en sus diferentes aspectos y también cómo lograr hacer una planificación a largo plazo en este sentido. Planificar es una serie de encuentros que programamos en la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Lo que buscamos es que de esa serie de encuentros que están divididos por ejes temáticos, referidos en concreto a la infraestructura en cada uno de ellos, es que de los encuentros surjan necesidades que tiene cada sector, oportunidades que tiene la provincia para explotar, y que estas necesidades y estas oportunidades y proyectos que se necesitan surjan del consenso de los distintos actores que conforman la sociedad. Para este trabajo nosotros convocamos al Consejo Empresario de la provincia, también nos acompaña el Foro de Entidades Empresarias. Ellos nuclean a una gran cantidad de empresas y de sectores productivos y también de la sociedad, que la idea es que entre todos manifestemos la necesidad de cierta infraestructura, de ciertas obras, y también conocer la realidad de parte de los organismos para un poco entender dónde estamos parados
y qué podemos hacer para aportar desde nuestro lugar a suplir un poco esas necesidades que tenemos en materia de infraestructura, ¿no? Lo que pretendemos de planificar es que sea un lugar donde queden manifestados en concreto las necesidades y las oportunidades que tenemos. Este trabajo va a concluir después de una serie después de la serie de encuentros que tenemos programados, va a concluir en un documento que va a ser como un libro en el cual van a estar volcados las conclusiones y todos los participantes de esos encuentros, el cual va a tener el peso de todos los participantes y que lo que se vuelque ahí justamente sale del consenso y sea un documento que pueda ser consultado a los efectos de entender qué es lo que necesitamos y el estado de situación de los sectores, ¿no? Y hablar de infraestructura en una provincia como la provincia de Entre Ríos implica también hablar de presupuestos, hablar de planificaciones, hablar de gestiones 20 o 30 años para atrás, porque los recursos de la provincia de Entre Ríos no son los mismos que los recursos de otras provincias y básicamente las obras de infraestructura son obras que suponen contar con los recursos para emprenderlas y también con una planificación estratégica para tener un norte y para saber cuáles son las obras necesarias para potenciar, por ejemplo, el desarrollo del sector privado de la provincia. De esto hablamos con el arquitecto Hernán Pagnoni en este pasaje. ¿Cómo son los formatos de las charlas y cuáles son las trabas y los desafíos que encuentran a la hora de consultar al sector privado y al sector público entrerriano sobre infraestructura en la provincia? Originalmente la idea de hacer esto era un taller convocando a la mayor cantidad de actores posible. Lamentablemente la pandemia nos hizo cambiar un poco la realidad. Entonces, como muchas otras actividades, hemos migrado a una especie de formato híbrido donde tratamos de cumplir con el cupo presencial, pero a la vez eso se transmite en vivo a través de la plataforma de YouTube y de otra plataforma que retransmite a YouTube, que es el canal de la Cámara de la Delegación Entre Ríos de la Cámara de la Construcción, el cual le permite dar participación a la gente que está participando de manera remota. Y bueno, la idea es convocar a la mayor cantidad de participantes posible. Las problemáticas son muchas, así que los invitamos a que entren al canal y puedan ver los capítulos para también por ahí sacar sus propias ideas y conclusiones. Lo que sí podemos ver fácilmente que hay un presupuesto que es acotado, que no alcanza a cubrir todas las necesidades que la infraestructura demanda, tanto sea para mantenimiento como para obras nuevas. Por lo tanto, creo que adquiere más relevancia aún este trabajo a los efectos de direccionar las inversiones a donde más necesidades hay y donde más retorno podemos llegar a conseguir, ¿no? Hay un déficit de infraestructura que es importante y que a la vez, como un poco lo que te decía antes, la cuestión presupuestaria siempre es un condicionamiento para poder cubrir todas las necesidades. Pero bueno, volvemos sobre lo mismo para direccionar y para poder llegar a lo mejor posible, digamos, a cubrir eso, es que es necesario llevar adelante este tipo de trabajos o lo que sea, al efecto de planificar y tener políticas de infraestructura a largo plazo. Y si hacemos una comparación de las infraestructuras de la provincia de Entre Ríos en relación a otras provincias vecinas, sabemos que estamos un paso atrás y todos los actores que están en estos temas lo saben. Cuestión de comparar en cuanto a rutas, autopistas, caminos rurales, puertos, conectividad, energías, la red de gas. Hay un montón de temas que el desarrollo de las industrias necesita para potenciar a la provincia en sí. Pero
Sobre esto vamos a hablar también con Juan Pablo Carranza, ingeniero, coordinador también de esta actividad de la Cámara Entrerriana, de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos. Y nos vamos a detener en los temas que ya pasaron en esta serie de charlas y cuál es el formato de lo que está por venir en cuanto a los debates temáticos de la infraestructura en Entre Ríos. Un poco el formato es lo que comentaba Hernán y lo que nos permite hoy el tema del protocolo, que va variando mes a mes. Tenemos un encuentro mensual. Hasta el momento hemos hecho tres encuentros y el formato es: invitamos a expositores, quienes son especialistas en cada uno de los temas que vamos desarrollando, de los cuales se van tocando. Para esto acudimos a las reparticiones para invitarlos y que ellos puedan exponer y traer toda la información de lo que se está trabajando, cuál es la planificación y un poco nos presenten cuál es la situación actual, cuál es el cuadro de situación de la provincia. También invitamos a docentes universitarios y a las empresas privadas. Eso sería lo que sería la primera parte de cada uno de los encuentros. Luego de las presentaciones, que pueden ser de manera presencial y otras se hacen de manera remota, ya que algunos o no están en la ciudad de Paraná, o bien por el cupo que nos permite el protocolo. Pasamos a lo que es una mesa, una charla de debate, en donde ahí se abren los micrófonos y están presentes los actores que nos acompañan en este trabajo. Siempre tenemos representantes de la Bolsa de Cereales, de la Bolsa de Comercio, Unión Industrial, representantes del Consejo de Empresarios, universidades, colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, en la cual ahí se comienza lo que sería una charla y se expresan las necesidades, ideas y demás. Y el rol del Estado, sin dudas, que es central en esta cuestión, por tanto, es una parte importante en esta serie de debates, de charlas, de talleres que se están realizando en la Cámara Argentina de la Construcción con esta iniciativa de planificar. Le consultamos al ingeniero Carranza en relación a los encuentros realizados y los abordajes tratados y cuáles son los próximos que están por venir. La verdad que cada uno de los encuentros han sido muy interesantes, han salido cosas muy enriquecedoras porque estamos en cada uno de estos ejes que ya hemos tratado, tenemos diferentes necesidades. Por ejemplo, ahora el último que se trabajó fue energía para el desarrollo, en el cual tuvimos la suerte de que se forme parte del encuentro la secretaria de Energía, que estuvo, si bien estuvo exponiendo sobre el tema gasífero, después se pudo trabajar lo que es la situación, se charló y se vio lo que es el cuadro de situación actual. Los encuentros que ya desarrollamos son 3. Arrancamos con lo que fue sistema de saneamiento y provisión de agua potable. Después trabajamos lo que fue la situación de la parte hídrica de la provincia. El mes pasado llevamos adelante energía para el desarrollo y ahora el miércoles 14 de julio nos estamos convocando para llevar adelante el encuentro de transporte e infraestructura vial. Y aprovechamos esta charla también para que funcione como una invitación a la actividad que se va a realizar el próximo miércoles, esta semana, el miércoles 14, con este formato mixto, presencial, pero en su mayoría abierto de manera virtual a todos aquellos interesados que quieran participar, debatir, aportar y, por qué no, aprender algo sobre infraestructura vial
y transporte en la provincia de Entre Ríos. Le preguntamos al ingeniero Juan Pablo Carranza sobre los temas que van a tratar en este taller virtual que se va a realizar el próximo miércoles. Bueno, para el próximo encuentro, el miércoles 14 de julio, los invitamos a que nos sigan desde el canal de YouTube de la Delegación de Entre Ríos de la Cámara de la Construcción de Argentina. Vamos a tener expositores de Vialidad Provincial, del Instituto Portario de la provincia. Vamos a tener un licenciado en Economía que va a estar hablando sobre los caminos rurales, y también un ingeniero especialista en todo lo que es el puente de Paraná-Santa Fe y toda la circunvalación, un proyecto muy interesante que puede llevarse adelante en los próximos años. Y dejamos este tema de lado, pero no te vayas, porque todavía tenemos más arquitectura aquí en Proyectar. Vení a Familia Bercomán Metalúrgico a conocer nuestro nuevo salón de ventas, donde vas a encontrar las soluciones para todos tus proyectos junto al surtido más amplio en metalúrgico. Te esperamos en Francia 2880, Paraná. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Último bloque en el Proyectar de hoy, volvemos a la ciudad de Concordia y a seguir conociendo más detalles de este edificio que realmente asombra por su magnitud, por sus terminaciones, por la arquitectura francesa que tiene tan bien representada, de una construcción muy fiel a una casa parisina. María del Carmen Bonicalzi, la arquitecta que está asesorando al Palacio Arruabarrena, nos va a contar sobre el funcionamiento de la vivienda original, cómo eran los distintos pisos que tenían un uso bien diferenciado. Son 4 pisos. Los 2 pisos del medio son exclusivamente para la familia, mientras que el piso de abajo o planta baja es un piso de espacios sirvientes. Es decir, que encontrás en planta baja lo que es cocina, el lavado de trastes, o sea, lavado de vajilla, bodega, despensa, lavadero, depósito. Hay que acordarse que en esta época las cocinas eran a leña, el hielo lo traían en barras y estaba el aguatero también, la leche, bueno, entonces todo este tipo de cosas se ingresaban por un ingreso lateral que tiene el palacio hasta un patio central y de ahí a todo lo que es planta baja, ¿no? A los depósitos. Las otras 2 plantas, más que nada, el primer piso era espacios públicos, comedores, escritorio, sala de estar, sala de música. El tercer piso, los dormitorios de la familia, y el último piso era destinado a dormitorios y en el proyecto fue destinado a dormitorios de personal de servicio. Pasa que después, viendo algunas de las historias, veíamos que parte de la familia, o sea, nietos y demás, les gustaba alojarse en ese lugar. Así que bueno, esa era, como estuvo pensado en su momento
el proyecto de la casa y el uso que se le fue dando después, ¿no? Y en esta puesta en valor y también trabajo con materiales históricos que se está realizando en torno al Palacio Arrobarrena, se encontraron los planos originales de la vivienda. Y esto tiene sin dudas un valor histórico inmenso, porque se pueden poner en valor, restaurar y también exhibir para que todo el público, todos los visitantes del Museo Regional vean realmente lo que buscó el constructor, la fidelidad con la que se logró plasmar lo que se proyectó y lo que finalmente se construyó. No te puedo explicar, no sé cómo explicarlo con palabras, porque uno en los planos originales ve la intencionalidad del proyectista, ve qué función y ve algunos detalles, como por ejemplo cuánto valora la simetría en estos espacios, cuánto valora los jardines, y que el jardín para el proyectista era fundamental porque era como una especie de plano donde él iba a asentar su obra. No los encontramos, lamentablemente no encontramos todos. Acá en el Palacio hay dos, que bueno, en algún momento ustedes lo pueden verlos, con muchísimos detalles, sobre todo detalles constructivos. Esos pertenecen a lo que sería el techo de este lugar, con escuadrillas, con un montón de cosas. Pero sobre todo vos podés ver cómo se piensan las cosas con las tecnologías que hay en ese momento. Entonces aparece todo lo que son los entrepisos con perfiles metálicos y bovedillas, o sea que hormigón armado no existe para esta construcción. Y en algún lugar que se ve que el proyectista tuvo que hacer un esfuerzo para darle un poco más de rigidez, dice en el plano que van a poner fierro armado. Entonces es lo que nosotros creemos que es el hormigón armado nuestro, porque está sobre una ventana que va a poner fierro armado. Así que interesantísimo ver el detalle, ¿no? Y para los entendidos o para los amantes de la arquitectura, sin duda que será muy interesante poder conocer estos planos, que si todo sale como está planificado en el Museo Regional, van a ser exhibidos cuando pase la pandemia. Habíamos hablado con la gente del Palacio San José, que tenía un grupo de restauradores de papel. Bueno, con este tema de la pandemia, como que eso quedó un poco relegado, pero sí, lo que nosotros hacemos ahora es resguardarlo, no están en exhibición. Una vez que podamos restaurarlos y se puedan exhibir, probablemente sí, y si no, se exhibirá alguna réplica, pero incluso la firma del diseñador está, la fecha. Hay otros que pudimos ver que no están en el Palacio Arrobarrena, donde está la firma de Arrobarrena. Hay también un detalle de una memoria constructiva, y habla de los cimientos. Por ejemplo, estos cimientos dicen que van a ser de cal hidráulica, cosa que hoy para nosotros es inconcebible. Sin embargo, ustedes ven que el edificio está en perfectas condiciones, ¿no? Si bien hay algunas humedades lógicas del tiempo, no es algo que necesite una intervención demasiado grande, ¿no? Y ahora volvemos a hablar con la directora del Museo Regional Arrobarrena, con Silvana de Sousa Frade,
en relación a una serie de visitas guiadas que se emprendieron en pandemia cuando se pudo en los tiempos de primavera y de verano sobre los espacios exteriores del Museo Regional Palacio Arrobarrena, la fachada de la vivienda y también otros detalles que fueron incorporados como son los cañones de Garibaldi, unos elementos muy significativos en la historia de Concordia que fueron recuperados y que ahora son parte también de uno de los patios del Palacio Arrobarrena. Si bien durante la pandemia este año el museo estuvo cerrado al público porque el protocolo que hay es un poco complejo de aplicarlo a los espacios nuestros, lo que sí hemos realizado son visitas guiadas que contamos con la ayuda también de María del Carmen Monicals y gente de nuestro equipo para realizarlas, donde contamos aspectos que tienen que ver con las decoraciones y características específicas, ¿no? De la construcción del palacio, también del jardín, porque el jardín tiene también más de 100 años, y estas características de cómo se vincula la casa con la plaza y con las construcciones aledañas. En esas visitas queremos integrar, porque todavía no están inaugurados los cañones, pero se los contamos como primicia, que recuperamos y para ser exhibidos en los jardines, cañones que estaban en la Plaza 25 de Mayo y que son réplicas de los cañones de Garibaldi. Como ustedes saben, Concordia y varias de las ciudades del río Uruguay fueron invadidas y saqueadas por este pirata italiano, y realmente Concordia tuvo una destacada acción en repeler estos ataques de Garibaldi, ¿no? Es más, hay un militar que se llama Quinteros, que es uno de los primeros héroes de Concordia, que defendió hasta la muerte frente al acecho de estos mercenarios, ¿no? Los cañones tienen una historia que, como les contaba recién, hay distintas historias y hay distintos relatos de estos cañones que son réplicas de lo de Garibaldi, que estaban, como les decía recién, en la Plaza 25 de Mayo. Y a nosotros nos gusta contar todas las historias que nos comentan, porque creemos que también en cada una de esas partes de esas historias hay algo de verdad. Y también nos interesa saber cómo se van replicando y qué agregados le hace la gente a esa historia, ¿no? Se cuenta que en un primer momento estuvieron los cañones de Garibaldi en la Plaza 25 de Mayo, que después se pusieron réplicas, y en la década del 90, cuando se restauró la plaza, se dejaron solamente 4 cañones de los 12 que había. Y los 12 quedaron en un depósito municipal. Averiguamos dónde estaban, los restauramos y queremos contar esta historia, ¿no? de estas luchas también que sufrió Concordia, estos saqueos que vivió la ciudad y que también fue muy valiente en repelerlos, ¿no? Y por último nos vamos a detener con la directora del museo en relación a la configuración del espacio, a los jardines, a las especies que se repusieron y también una puesta en valor de ciertas estatuas que están ubicadas en el patio de lo que es el Palacio Arrobarrena. Las hortensias eran plantas que estaban en los jardines originales, ¿no? Había distintos animalitos y también jardines que estaban con estas plantas, ¿no? Conseguimos, gracias también al contacto de María del Carmen, la donación de plantas de hortensias, y cuando las publicamos en nuestras redes, la gente recordaba los jardines que estaban adornados con estas flores, y no solamente eso, sino que también en años anteriores las flores decoraban las colaciones de las escuelas cercanas al palacio, así que hay un grado de afectividad con el tema de las hortensias que es muy grande, en el recuerdo del jardín originario y también en el recuerdo de las distintas colaciones que adornaron las flores del palacio.
La estatua que ustedes ven en el fondo, esa es una estatua que pertenecía al panteón de la familia Arruabarrena del cementerio viejo. La tenemos en custodia y la verdad que es muy linda verla en detalle porque es a tamaño natural, ¿no? Y tiene unos detalles muy lindos, es muy bella realmente. Así que también es parte de la historia de la familia y lo contamos en estas visitas que hacemos para que vean otros aspectos que hacen a la familia originaria que ocupó la casa. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. En Familia Vercomat, encontrá el más amplio surtido metalúrgico. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Best, venta de materiales eléctricos, ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. El Súper de la Construcción, presentes en toda tu obra. Llegamos al final del Proyectar del día de hoy, nos quedamos sin tiempo. Como hacemos siempre, te invitamos a que te sigas cuidando en el medio de esta pandemia, con distancia social, con uso de barbijo y también con ambientes ventilados. Las tres principales medidas para prevenir el COVID-19, que parece que nos está dando un respiro, pero que no debemos relajarnos en los cuidados. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene con más arquitectura y con más construcción. Y recordá, si te perdiste algo de este Proyectar o de programas anteriores, encontrás todo nuestro material en las redes sociales. Gracias por estar ahí del otro lado y nos vemos la semana que viene.